Hola, ¿qué tal? Soy Greti Reyes, soy psicóloga, graduada de la Universidad de San Carlos y es un gusto para mí el día de hoy compartirles un poco sobre temas relacionados a salud mental, específicamente lo que se aborda en la etapa de la adolescencia. La primera pregunta que se nos hace es consultarnos nuestra opinión en cuanto a cuáles son los trastornos mentales más comunes que afectan la adolescencia en la actualidad. Para empezar, es importante definir que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Cada uno representa un equilibrio, pero si alguno se modifica, los demás se ven afectados. Se han hecho muchas encuestas en Guatemala. Una de ellas es la que realiza la Universidad de San Carlos de Guatemala a través de una encuesta de salud mental, y la última, que se realizó en el año 2010, indica, vean ustedes qué interesante, que 1 de cada 4 guatemaltecos mayores a los 18 años ha padecido un trastorno mental en su vida. De hecho, recientemente el Colegio de Psicólogos de Guatemala ha indicado que lamentablemente no se cuenta con estadísticas precisas sobre las enfermedades más recurrentes en la salud mental, específicamente con adolescentes, ya que la mayoría se atiende en clínicas privadas. Los trastornos de personalidad asociados a neurosis son los casos que generalmente vemos los psicólogos. Algunos trastornos son depresivos, los cuales últimamente se han elevado. También están los asociados a desajustes emocionales causados por el mismo nivel de estrés, las exigencias de nuestra vida o la frustración. La ansiedad constituye un grupo de trastornos muy frecuente que afectan a la población en Guatemala. Le siguen el humor, la depresión y otros. Los problemas socioeconómicos a los que estamos expuestos los guatemaltecos obviamente también alteran nuestra personalidad, y principalmente por la pérdida de empleo, agreguemos la violencia y la inseguridad. Los procesos depresivos y de estrés incluso afectan a los niños y adolescentes. Por ejemplo, el estrés, cuando el individuo percibe que sus recursos no son suficientes para cumplir con las demandas del entorno de su cuerpo, reacciona enviando ciertas señales de tensión a las extremidades y órganos. En algunos casos conlleva a incrementar el consumo de tabaco, alcohol e incluso drogas, o a descuidar la alimentación y a sufrir de insomnio. Estos descuidos promueven la aparición de adolescencias físicas como la obesidad, las alergias, la diabetes o las enfermedades del corazón. La persona cuyo equilibrio de origen fue mental termina por tener un desequilibrio en el área física. Vamos a hablar un poquito entonces sobre la adolescencia, ya entrándonos en el tema, ¿verdad? La adolescencia es una edad muy complicada, tanto para el joven que la está experimentando, ya que va a vivenciar una gran cantidad de cambios internos y externos que no sabe muchas veces controlar. Para los padres y adultos que estamos con él, pues obviamente vamos a notar que su actitud está siendo diferente y que esto suele impedir que hablemos de los temas. Básicamente nos pueden preocupar dos problemáticas psicológicas en la adolescencia. Uno, pueden ser problemas emocionales y de comportamiento, y dos, pueden ser problemas relacionados al aprendizaje. Hablemos un poquito sobre los temas emocionales y de comportamiento. Acá vamos a encontrar trastornos de ánimo, de conducta, de alimentación o la llamada crisis de la adolescencia, que básicamente acá pues nos vamos a referir a comportamientos de aislamiento, caracterizados incluso por agresividad, rebeldía, ansiedad, pero esa ansiedad conflictiva que en relación a la identidad y a la orientación sexual. Y los trastornos relacionados a sustancias como el alcohol y las drogas. También en los trastornos de aprendizaje podemos encontrar los relacionados al déficit de atención, que pueden incluirse los caracterizados con o sin hiperactividad. La ansiedad en los adolescentes
se caracteriza por demostrar cierto nivel de nerviosismo, que pues obviamente los adolescentes por naturaleza son nerviosos, pero acá vamos a observar que su ansiedad debe mantenerse dentro de unos límites que no afecten de manera negativa su vida. Los adolescentes con altos niveles de ansiedad suelen mostrarse inseguros, perfeccionistas y con gran necesidad de recibir la aprobación de los demás. Esto principalmente, ¿verdad? Por lo general confían poco en sí mismos y son ciertamente temerosos de algunas situaciones. La crisis de ansiedad es la ansiedad en su grado máximo. Aparece de forma brusca y suele ser de corta duración, aunque muy intensa. Da la sensación de casi muerte inminente, ¿verdad? Entre sus síntomas destacan las palpitaciones, la sudoración, los temblores y esa sensación de ahogo, como si tuviésemos un dolor en el pecho y molestias alrededor del corazón. Existe también el llamado estrés del adolescente. Todos vivimos en nuestra vida momentos estresantes, pero hay personas que toleran mejor estas circunstancias que otras. Y así ocurre con los adolescentes. Las reacciones al estrés normalmente se dan con una mezcla de depresión y ansiedad, aunque también pueden manifestarse mediante alteraciones en la conducta del joven. Situaciones estresantes pueden ser, por ejemplo, la terminación brusca de un noviazgo, las dificultades de integración en el colegio o en la universidad, falta de amigos, problemas con los padres, entre los más frecuentes, ¿verdad? Ahora, los síntomas que van a caracterizar un episodio de estrés pueden ser cansancio, comer de una forma desordenada, beber o fumar en exceso, una actitud depresiva, nerviosismo y un ánimo preocupado. También se puede mencionar alguna dificultad para concentrarse, rabietas en cualquier momento, repentinas fugas de casa o un retraimiento social. Podemos también incluir agresividad en los jóvenes. ¿A qué nos referimos con agresividad en los jóvenes? Bueno, pues la agresividad es un componente muy importante, ¿verdad? Se provoca por algunos factores, entre ellos pueden ser neurofisiológicos, biológicos y endocrinos. Pueden ser causados también por alguna enfermedad mental, por alguna situación o problema económico, ¿verdad? Puede ser alguna situación de pobreza, desempleo de los padres, alguna discriminación incluso por el nivel económico que tenga el joven. Otro factor puede ser las tensiones de una sociedad competitiva, es decir, donde queremos acumular bienes o situaciones materiales para sentirnos dentro de un cierto grupo de jóvenes, ¿verdad? La ausencia de proyectos o puntos de referencia, un ambiente familiar deteriorado, un sistema escolar ineficaz, también puede causar esta agresividad en los jóvenes. Incluso los jóvenes que tienen contacto o acceso a alguna posesión de armas de fuego o cualquier otro tipo de armas que no solamente coloquen al joven que las porta en una situación de riesgo, como también a los jóvenes que rodean a esta persona, ¿verdad? Básicamente vamos a pensar que la agresividad en los jóvenes va a provocar episodios o periodos que están relacionados a violencia incluso, ¿verdad? Las manías y las obsesiones, vean ustedes qué interesante esta parte. Todos tenemos pequeñas manías, pero hay que tener cuidado con que no se conviertan en un trastorno obsesivo compulsivo, pues en tal caso se traería de un problema serio, algo que requiere un acompañamiento profesional. Por eso los padres o los adultos debemos estar atentos, porque es habitual que los adolescentes guarden en secreto estas pequeñas manías durante mucho tiempo, pero nosotros alertas al momento de encontrar alguna obsesión, alguna manía que esté haciendo desorden en el adolescente para obviamente guiarlo y darle ese acompañamiento, ¿verdad?
Es importante también platicar sobre la depresión que sufren los adolescentes en algún momento, ¿verdad? Es muy común en los adolescentes encontrar estos episodios, ya que todos estos cambios a los que se enfrentan a diario, pues obviamente provocan un cierto aislamiento que si no se tiene el cuidado necesario, se puede convertir en una depresión. ¿Cuáles son los síntomas de esta depresión? Pues hablamos de un estado de ánimo decaído o por el contrario irritable, un cansancio, una falta de energía, una pérdida de interés por ninguna actividad. El sueño está aumentado o disminuido, maneja algún sentimiento de inutilidad, el peso aumenta o disminuye de manera significativa sin realizar ningún régimen. Agitación psicomotriz o alguna dificultad para pensar o concentrarse. E incluso miedo a morir o ideas de suicidio. Incluso, principalmente esto último que mencioné es lo que más debemos de mantener en observación para darles, como les acabo de mencionar, un acompañamiento profesional necesario, incluso no solamente al adolescente que está teniendo esta dificultad, sino que también eso es un abordaje incluso con la familia, ¿verdad? Indispensable es hablar sobre la anorexia y la bulimia, otro trastorno que se ve frecuentemente en la etapa de la adolescencia. La anorexia y la bulimia pues son trastornos de alimentación y es muy común entre los jóvenes hoy en día. Se trata de enfermedades en las que la comida y el peso se transforman en una obsesión. Las personas más predispuestas a sufrir estas enfermedades son perfeccionistas, son personas inseguras, dispuestas a cumplir lo que los demás esperan de ellas y muy controladoras de sus pensamientos y apariencia. Las claves para sospechar de la aparición de anorexia nerviosa podría ser el rechazo a mantener el peso corporal por encima del valor mínimo normal, teniendo en cuenta la edad y la talla. Un miedo intenso a ganar peso o a convertirse en una persona obesa, incluso estando por debajo del peso normal. La alteración en la percepción del peso o la silueta corporal, que según este adolescente pues se siente muy gordo o gorda y se siente con sobrepeso. Si han tenido una primera regla, pues a esto nos referimos con las niñas principalmente, pues entonces van a notar la ausencia de esta, ¿verdad? Por el contrario, en el caso de la bulimia hay que tener cuidado porque puede permanecer en secreto y durante mucho tiempo, hasta que comienzan a aparecer los problemas de salud, y esta está relacionada pues con, se caracteriza más bien por comer en gran cantidad y después el temor a que esta comida les haga engordar, pues entonces ocurren o recurren más bien a provocarse vómitos o a periodos de ayuno, laxantes, etcétera, ¿verdad? Entonces, anorexia, la persona evita comer, y la bulimia, la gente come en exceso, pero provocándose luego un vómito o la expulsión de esta comida, en los dos casos por el temor enfermizo a engordar y a padecer de sobrepeso. Hablando de sobrepeso, pues existe también problemas de obesidad en los adolescentes. Cuando decimos obesidad nos referimos a que las personas pues mantienen un peso por sobre lo que normalmente deberían de poseer, tomando en cuenta la edad y la estatura y la complexión física de los jóvenes, ¿verdad? Cuando se dan estos casos de obesidad, pues afectamos la autoestima de los jóvenes, es decir, se afecta o se daña, ¿verdad? Porque son objeto o son el centro de atención para bromas fuera de lo que cualquier joven puede esperar, ¿verdad? Son el centro de atención para comentarios ofensivos,
para estas bromas que les comento, que son a veces hasta crueles, lo cual provoca tristeza y aislamiento en los jóvenes que la padecen. Importantísimo es que como padres o psicólogos, si observamos que nuestro adolescente está viviendo un problema de obesidad, pues también le prestemos la atención necesaria, no solamente pensando por el tema estético que el adolescente pues pudiera disfrutar, sino que también pensando más por el plano de salud, ¿verdad? Ok, pasando a la segunda pregunta, se nos consulta que teniendo en cuenta el trastorno que como psicólogos atendiéramos más a menudo, ¿cuál cree que serían o que serían nuestras principales recomendaciones, ¿verdad? Yo podría decir que encontrar los factores que producen los trastornos mentales es muy complicado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues cada uno es muy particular tomando en cuenta la personalidad del paciente. Hay que agregar también factores como la familia, el entorno social y muchos otros factores que provocan estas situaciones en los jóvenes. Creo yo que ¿cuáles podrían ser nuestras recomendaciones? Pues acá la invitación a los padres para que estemos muy alertas en el momento en que nuestros adolescentes empiecen a manifestarse a través de conductas un poquito fuera de lo común o fuera de lo que se espera de acuerdo a su personalidad. Estar muy alertas para tener ese espacio de tiempo y poder platicar de algunos temas que a los jóvenes les interesan, darles su espacio, pero siempre y cuando con algún cierto control, con alguna observación. Y también ser muy objetivo y preciso al momento de decidir el acompañamiento de un psicólogo o un terapeuta, ¿verdad? Si se toma esta decisión para resolver algún conflicto emocional en nuestros jóvenes, no dejarle solo la tarea al adolescente. Eso es un trabajo de equipo. La familia tiene que participar y tiene que interactuar en los distintos tratamientos que se recomienden para resolver la problemática, porque así el adolescente se siente acompañado y no se siente un problema más, ¿verdad? Sino que va a sentir que toda su familia lo va a apoyar a resolver el problema. Todos hemos pasado por esa etapa. Lo importante es no romper los canales de comunicación con los adultos, con los padres y con los maestros que en algún momento pueden guiar a estos adolescentes a resolver sus problemas. Y también entre los mismos amigos, entre los mismos compañeros, cuando observen que uno de sus amigos está pasando por alguna etapa, por algún conflicto, pues también es importante que le prestemos esa atención. En lugar de con nuestras bromas y con nuestros comentarios fuera de lugar a veces hundirlo, por el contrario, extenderles una mano y brindarles un apoyo, que es lo que en la adolescencia esperamos todos alguna vez. Muchas gracias, que haya sido de su agrado y de su utilidad este pequeño comentario. Estoy a la orden y mucho gusto. Hasta luego.